El pleito entre los brutos y los netos. ¿Quiénes son los brutos y quiénes son los netos? Bueno, pues estoy hablando de salarios. Brutos significa sin retenciones, sin impuestos. Netos significa lo que en realidad se gana. Para entenderlo, hay un pleito entre los brutos y los netos. Y ese pleito tiene que ver con nuestros queridos jueces, magistrados y demás del Poder Judicial. Bueno, pues el presupuesto 2020, es decir, el del próximo año, a final de cuentas deja a los brutos muy netos. Dicho de otra manera, el Poder Judicial tiene más brutos que el propio presidente. Les estaré explicando cómo está todo este asunto para que, pueblo informado, junto conmigo, gritemos: estoy hasta la M. ¿Tú de qué estás hasta la M? Hasta la madre, para que me entiendas. Siempre nos hemos quejado del sueldo de los jueces, magistrados y demás subsecuentes del Poder Judicial. Y bueno, para el presupuesto 2020 no les van a bajar su sueldo, se los van a subir. Y sí, va a haber un aumento. A lo mejor no es tan significativo, pero no deja de ser aumento. Ya quisiera yo, o tú, o cualquiera de nosotros, tener un aumento más o menos semejante. Estamos hablando de casi el 5%. Esta tablita nos puede dar una idea de cómo todo el Poder Judicial, a final de cuentas, va a recibir más presupuesto en el 2020 que en el 2019. Ahí pueden ver con detalle que cuál cantidad es 2019, cuál cantidad es 2020 y el total casi un aumento del 5%. Ese es el verdadero Poder Judicial. En pocas palabras, van a seguir ganando más que el presidente. Se pasaron por el arco del triunfo la ley de remuneraciones. ¿Cómo? Pues como lo saben hacer los jueces, a través de amparos y a través de discusiones. Bueno, ¿qué pasa con los brutos y qué pasa con los netos? Vamos con los brutos, es decir, el sueldo sin impuestos, para que nos entendamos. Y ahí pueden ver cómo el presidente, en este caso el del Poder Ejecutivo, gana más de 2 millones anuales, 2.400.000 y pico brutos, y el Poder Judicial, muchos encargados de estos asuntos, más de 3 millones. Esto en números redondos significa que el presidente gana 200,000 pesos sin impuestos y los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación más de 300,000 al mes. Ya después les quitarán los impuestos. Nada más eso faltaba, ¿verdad? Que no pagaran impuestos. Pero no son los únicos los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay otros más, son un chorro más. Como ya lo hemos comentado, más de 2,000 ganan más que el presidente. ¿Esto qué significa? Significa que no se les tocó el presupuesto. Significa que siguen siendo, pues, estos poderosos que además de cualquier cosa, ganan más y más y más y más. En contraste, por el otro lado, a algunos organismos llamados autónomos les van a quitar presupuesto. Es decir, el INE, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otros más van a tener menos presupuesto en el 2020. Obviamente esto, para algunos, significa que los están ahorcando, que les están quitando poderes o lo que sea. A final de cuentas, y quiero que quede muy claro toda esta situación, el que paga esos salarios eres tú y soy yo.
Sí, nosotros con nuestro sudor, con nuestro esfuerzo, con nuestro todo, pagamos impuestos, pagamos toda clase de impuestos en nuestro trabajo, en nuestro consumo y en todo lo que se les ocurra a estos malditos. Gracias a eso que nosotros aportamos, esta bola tiene pues toda esta panza llena de salarios. Los verdaderos brutos somos nosotros que lo permitimos. Y la neta de lo neto es que nos siguen costando mucho dinero. Pero bueno, siempre he dicho que hablar de dinero es vulgar. La prueba no solamente es que ganan más que el propio presidente y por lo tanto más que todos nosotros juntos, es el resultado. Son estos mismos jueces, magistrados y subsecuentes los mismos que acaban de soltar a medio mundo en el caso de Ayotzinapa. Son los mismos que perdonan a los porquis. Son los mismos que simple y sencillamente dejan libre a estos personajes nefastos. Y son también estos los mismos que pues amarran navajas para entenderlo de que pues este no y este sí y este quién sabe qué. A final de cuentas, tener salarios altos para estos personajes, más allá de lo justo o de lo injusto, no ha significado un cambio en el Poder Judicial. Y quiero enfatizar esa parte. No ha significado un cambio en el Poder Judicial. Porque estamos hablando de jueces corruptos. A lo mejor no el mero mero, ese Saldívar y toda esa bola. No pongo la mano al fuego por ellos, simplemente lo digo. A lo mejor, calmados, a lo mejor son honestos. Bueno, ok, si no estás de acuerdo está bien, yo tampoco. Pero bueno, a lo que voy es a esto. A lo mejor el mero mero es honesto, pero el del medio y los demás abajo y los demás abajito, ¿con quién tú tienes a final de cuentas que ponerte de acuerdo? Con ese juez que está ahí y que decide cualquier cosa, un terreno, un divorcio, una construcción, un asunto de salarios, un tema, lo que sea. Ese juez, que a final de cuentas gana más que el presidente y que tiene muchas menos responsabilidades, ese es el corrupto. A ese te lo compras fácilmente. ¿Con qué? Pues con dinerito, con terrenitos, con un cochecito, con un no sé qué y un no sé cuándo. Si a esto le sumamos el nepotismo, es decir, tanto familiar que hay, si a esto le sumamos una serie de irregularidades en sus decisiones, volvemos otra vez a lo mismo. La promesa de Saldívar de alguna manera limpiar el Poder Judicial no ha sido suficiente. Aquí está la cantidad de los que han sido sancionados por ratas, sancionados por irregularidades, sancionados por corruptos. Imagínate qué padre trabajo. Cobras un chorro de lana, te descubren alguna situación y no pasa nada, no te corren, simplemente te sancionan, si bien te va, si es que te descubren. Ese es el verdadero problema de este México. El problema se llama justicia. La justicia es para unos cuantitos, para un pedacito, para nada más ciertos personajes. Y estos magistrados de cualquier localidad, no estoy hablando, ya, olvídense de la Suprema Corte, de Saldívar, de Medina Mora, de Yasmín, o sea, olvídense de esos ya están fuera. Hablo del juececillo ese que está en cualquier localidad así chiquita. Ellos deciden por todo. Y te pones de acuerdo, les das, les quitas, tú, no, yo. Y de ahí se maquila toda una circunstancia que provoca que haya más corrupción. Entonces, ¿dónde está el asunto? Porque yo ya no entendí. No que iban a ganar menos que el presidente, pues que siempre no. La misma Laura Rojas, que es la encargada de la mesa directiva
de la Cámara de Diputados dice, bueno, pues es que... ¿Qué? ¿Cómo? No entendí, pero no se pudo. Así de sencillo, así de fácil. Y podemos sumar también lo que está pasando con los diputados, y podemos sumar lo que está pasando con los senadores, y podemos sumar muchas cosas más. El presupuesto, a final de cuentas, este presupuesto ya lo maneja la actual administración. Todavía el del 2019, que es el que estamos viviendo, el otro gobierno, el de Peña Nieto, le puso mano, pero este no. Por eso me duele que esta gente gane más, no que el presidente, gane más que cualquiera de nosotros, gane más y tengan más privilegios. Pero, insisto, no por el sueldo, sino porque no hay resultados. Este país no es más justo hoy que ayer. Este país no es más justo estos últimos años porque tienen más sueldo. No, la fórmula no funcionó. Siguen siendo, más allá de corruptos, siguen siendo ineficientes. ¿Quién tiene la culpa? Los de la PGR, los de la Fiscalía, la policía no sé qué. Siempre alguien va a tener la culpa de que no se armen bien los casos. El problema lo vivimos nosotros. Nos pueden meter al bote a nosotros y ahí te quedarás toda la vida porque no tenemos cómo pagar esa justicia. Pero que no sea un maldito de esos malditos, porque esos sí tienen justicia. Ahí están los números, ahí está la prueba, ahí están los datos. Es como para enfrentarse a esta situación. Y de nada han servido las manifestaciones y los alegatos y los gritos. Por eso necesitamos ser más enfáticos. Decir que estamos hasta la M de ese poder judicial. ¿Tú de qué estás hasta la M? Hasta la madre, para que me entiendas.